Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora estamos acá en este espacio de conexión y quiero hacer un breve video hablando sobre la idea simple de recordarnos a mí y a ustedes que la retención seminal es un trabajo que se debe hacer en compañía con el espíritu. La retención seminal va en juego con el trabajo de nuestro ser espiritual. Eso es súper importante. Porque si no trabajamos en nuestro ser espiritual, la retención lo que es un amplificador divino. Entonces la retención seminal siempre va a amplificar el tipo de evolución con el que contás en este momento en el ser espiritual. Por eso es importante no solo retener y transmutar, que eso ya es importante, sino que acompañarlo con un trabajo en el espíritu, con el perdón, con la amabilidad, con el trabajo del chakra del corazón y con una búsqueda de sabiduría interna, que eso es parte de trabajar en el espíritu. Parte de trabajar en el espíritu es empezar a buscar respuestas en tu interior, no solo en los libros, no solo en las historias que te han contado. Para trabajar en el espíritu es importante tener un contacto con tus mundos internos. Y la retención seminal te da la amplitud para poder ir de fondo a esos mundos internos que ya existen en vos. Pero la retención seminal, para que te ilumine en algún sentido y te ponga en el lugar en el que tenés que estar para cumplir con tu propósito de vida, debe ir acompañada del trabajo en el ser. Es retención seminal más trabajo en el espíritu. Eso equilibra el propósito que tiene la retención seminal para tu vida. El por qué Dios te entregó esta sabiduría, ¿no? Y te permite ser vos mismo, así como sos. Entonces es importante que eso, porque, por ejemplo, estaba hablando con el León de América por privado y él me dijo algo muy revelador, y es cierto, que la retención seminal no te asegura la iluminación. La retención seminal es un amplificador. Iluminemos nuestro alma, nuestro corazón, pero para eso hay que ir hacia adentro, en el espíritu. Es retener y hacer el trabajo del mundo interno, para juntar los dos polos y llegar al equilibrio. Así que es esa pequeña reflexión la de hoy, y los invito de nuevo a conectar con la naturaleza, con lo que tiene el alrededor que Dios te permite experimentar, para que te veas influenciado por la sabiduría viva de ver el sol, de escuchar el agua, de ver un árbol, de ver el comportamiento de la madre naturaleza, porque eso es una enseñanza viva. Para eso estamos interactuando entre todos, es una interacción divina para que aprendas a ir a navegar adentro en tus mundos interiores, y la retención seminal te va a dar esa amplitud, ¿sí? Así que bueno, se los quiere mucho. Un abrazo, bendiciones y nos vemos en el próximo video de retención seminal. Adiós, chao.